Mis saludos a todos los estudiantes. En la lección anterior tuvieron la oportunidad de dar una primera ejercitación destinada a fijar los conocimientos que hasta este momento han recibido sobre geometría. Pero sabemos que no es suficiente para reunir la posibilidad de integrar en determinados ejercicios todas las propiedades, conceptos, relaciones e incluso algunos procedimientos en el cálculo de amplitudes de ángulos. Por esa razón, vamos nuevamente a abordar la ejercitación sobre geometría. De ahí la lección de hoy. Ejercicios sobre geometría, lección 69. Por supuesto, en los ejercicios de hoy que proponemos que ustedes realicen, ya no solamente vamos a trabajar el cálculo de ángulos, de amplitudes de ángulos, utilizando las propiedades de los ángulos opuestos por el vértice, los ángulos adyacentes, los ángulos que se forman por rectas paralelas cortadas por una secante, sino que además vamos a incluir la utilización de estas propiedades recíprocamente y además lo relacionado con rectas notables. Antes de orientar los ejercicios, quisiéramos reactivar lo que en la lección anterior hablamos relacionado con cómo enfrentar el momento de realizar un ejercicio, muy especialmente cuando se trata de determinada información que aparece en la figura, etc. Recuerden que debemos observar la figura, leer los datos y analizar muy bien qué información me aportan esos datos para poder llegar de lo que conozco en la figura a lo que me piden en ese ejercicio. Adelante entonces con el ejercicio número 1. Expresa en cuáles de las figuras siguientes existen rectas paralelas. Fundamenta tu respuesta. A continuación, aparecerán las figuras a las cuales es preciso realizarles esta observación. Ahí aparece parte A, la figura donde están señalados dos ángulos
de 45 grados de amplitud. Observen qué posición tienen y cómo se comportan las amplitudes para que puedan llegar a concluir si existen o no rectas paralelas. En la parte B aparecen también las rectas A y B, y la recta C. Se originan ángulos y los señalados tienen como amplitud 101 grados y 102 grados. Y en la parte C también aparecen dos rectas A y B, pero además la recta C con las amplitudes de los ángulos señalados 81 grados y 77,9 grados indistintamente. Deben realizar el análisis en cada uno de los casos para que puedan determinar si existen rectas paralelas y, por supuesto, fundamentar ese análisis en qué consistió. ¿Pudieron realizar el ejercicio? Espero que sí. Vamos a observar, además de determinar en cada caso si son paralelas, si la justificación que ustedes dan en cada caso está completamente correcta, porque en geometría es muy importante justificar con el rigor necesario los planteamientos que nosotros realicemos. Veamos. Observen, como decíamos, los ángulos que están señalados tienen 45 grados de amplitud y por su disposición en esa figura con respecto a esas rectas A, B y C, ¿qué ángulos son? Ángulos alternos, pero alternos y de igual amplitud, que nos permite afirmar
que la recta A es paralela a la recta B. Luego existen paralelas y son justamente A y B. Vean, A paralela a B porque los ángulos señalados son alternos y de igual amplitud. Vamos a pasar a la parte B una vez que hayan rectificado lo anterior. En esta figura, los ángulos señalados son ángulos correspondientes. ¿Y qué sabemos acerca de los ángulos correspondientes? Que son iguales cuando están entre paralelas. Luego, si las amplitudes son 101 grados y 102 grados respectivamente, entonces estamos frente a ángulos correspondientes desiguales, es decir, que no existen rectas paralelas. Ahí se expresa tal y como acabamos de explicar. No existen rectas paralelas porque los ángulos señalados son correspondientes y sus amplitudes. Pasemos a la parte C. Los ángulos señalados son alternos, son correspondientes. No, por la forma en que están dispuestos, son ángulos conjugados. ¿Y qué sabemos acerca de los ángulos conjugados? Que cuando están entre paralelas, suman 180 grados. ¿Qué hacer entonces? Pues verificar si al sumar las amplitudes 81 grados más 77,9 grados, nos resulta 180. Claro que no. La suma no es 180, por tanto, son conjugados, pero no entre paralelas. Entonces, no existen rectas paralelas en esta figura. Y ahí aparece la explicación o la fundamentación que ustedes deben tener muy bien escrita en sus libretas. Verifiquen por lo que ahí se les está ofreciendo. Ahora pretendemos un poco vincular el cálculo de amplitudes de ángulos en una figura, donde esté la presencia de un triángulo. Recuerden, ahora todo lo que sabemos sobre triángulo va a estar en la zona de búsqueda del conocimiento que aquí debemos aplicar. Vamos entonces al ejercicio número 2. El triángulo MNP es rectángulo en N. PQ y PR son prolongaciones de MP y NP respectivamente. Ángulo M es igual a 56 grados. Copien la figura, los datos y después aparecen las interrogantes o las órdenes de trabajo de este ejercicio.
Parte A. Calcule las amplitudes de ángulo NPM y ángulo QPR. Parte B. Clasifica el triángulo PNM según las longitudes de sus lados. Parte A. Calcule las amplitudes de ángulo NPM y ángulo QPR. Parte B. Clasifica el triángulo PNM según las longitudes de sus lados. Justifica. Sabemos que en este ejercicio hay un poco más de labor, ¿verdad? Pero pensamos que ya estén en condiciones de poder observar cómo se debió haber hecho el procedimiento de resolución. Yo quisiera ir a la figura para realizar un intercambio, es decir, que ustedes observando la figura conmigo puedan analizar cómo debíamos haber ido accionando en nuestra mente para, por ejemplo, el caso de la parte A. El triángulo MNP es rectángulo en N, es el dato que se da inicialmente. Y bueno, hay prolongaciones de esos lados, de esos triángulos que ahí se expresan, PQ y PR. Por tanto, hay un dato implícito en esa parte inicial. Si el triángulo MNP es rectángulo en N hay un ángulo necesariamente de 90 grados.
Seguimos leyendo para ver qué información se aporta. Si hay prolongaciones y se observan rectas o semirrectas, o pudieran ser en otro momento segmentos que se corten, hay que pensar en la posibilidad de existir ángulos opuestos por el vértice, ángulos adyacentes. Todo eso va a estar en la zona de búsqueda nuestra. Pero además se da un dato, una amplitud de un ángulo, y justamente es del ángulo M, que no es un ángulo cualquiera, es un ángulo interior a ese triángulo PNM. Pero la meta nuestra es calcular la amplitud, como ahí se expresa, de, primeramente, ángulo NPM. Piensen, si conocemos ya que el ángulo M es 56 grados, que indirectamente, pero nos dicen que el ángulo N es 90 grados, porque eso lo pudimos deducir a partir de que el triángulo es rectángulo en N. Entonces, NPM es el tercer ángulo de ese triángulo. ¿Y qué relación estudiaron ustedes que existe entre los ángulos interiores de un triángulo? Sí, suman 180 grados. Pues ahí está la vía para obtener el ángulo NPM. Pero una vez que tenga ese ángulo, podemos pasar a hallar el otro ángulo que nos piden, QPR, porque ¿qué relación guarda con ese que acabamos de comentar que podemos obtener? Opuesto por el vértice. Claro, él también se puede obtener de alguna otra manera. En algunas ocasiones, varias vías existen para obtener determinadas amplitudes. Nosotros, aunque querramos intercambiar algunas, no todas las podemos abordar. Quiere decir que esa primera parte ya discutida de esa forma, ¿qué nos quedaría por analizar? Pues es cómo se escribió todo este procedimiento para llegar a esas amplitudes y, muy importante, cómo se justificó cada paso. Veamos la parte A, cómo debe haber quedado en sus libretas. Ángulo N igual 90 grados, por ser el triángulo MNP rectángulo en N. Eso es lo primero que habíamos visto ahorita. ¿Qué otra cosa importante? Que la suma de los ángulos interiores del triángulo, ángulo N más ángulo M más ángulo NPM, es igual a 180 grados, por propiedad de los ángulos interiores del triángulo. Ahora, la sustitución de lo que conocemos: 90 grados el ángulo N, 56 grados el ángulo M, y NPM, por supuesto, lo dejamos con su notación porque no conocemos su amplitud. Pero ahora, aritméticamente, ¿qué podemos hacer? Adicionar los dos sumandos que conocemos y sustraerlos a la suma. De esta forma obtenemos el tercer sumando, que es el ángulo NPM. Todo esto en virtud de que la sustracción es la operación inversa de la adición y en el último caso nos permite obtener de esa manera el tercer sumando. El otro ángulo, ¿cómo obtenerlo? También incluido en la parte A, observen. Ángulo NPM igual al ángulo QPR, por ser opuestos por el vértice. Y por supuesto, si son iguales, también QPR es igual a 34 grados. Rectifiquen lo que ahí aparece para pasar a la parte B, donde se pide la clasificación del triángulo PNM según sus lados y justificar que la justificación debe corresponderse con el análisis que le permitió a ustedes llegar a tal afirmación. Parte B, el triángulo PNM es escaleno,
fíjense que ahí, relacionado a lados, no teníamos ninguna longitud para decir que era escaleno, porque sus lados fueran desiguales. Pero sí teníamos las amplitudes de los ángulos. Y como existe una relación lado-ángulo, que a ángulos iguales se oponen lados iguales en un mismo triángulo, pues a ángulos desiguales también se oponen lados desiguales. Y eso nos permite llegar a clasificarlos según sus lados. El triángulo PNM es escaleno porque tiene sus tres ángulos diferentes y en un triángulo a ángulos desiguales se oponen también lados desiguales. Mucho cuidado con la fundamentación, que deben precisarla muy bien. Ahora queremos proponerles, un tercer ejercicio. Ya aquí queremos incluir algo sobre bisectriz. Recuerdan, estudiaron mediatriz de un segmento, bisectriz de un ángulo, y de ellas propiedades respectivamente para cada una. Vamos a observar el tercer ejercicio. El triángulo LMN es equilátero. LM paralelo a NP. Observen que LM tiene señalado un símbolo que lo denota como segmento. No así NP, porque NP es una semirrecta. L, N y Q, puntos alineados. Ahí está la figura. Deben llevarla a sus libretas con lo que se ofrece de datos. Es importante que observen que aquí no se da la amplitud explícitamente de ningún ángulo, sino que hay que inferirlo a partir de lo que aparece en la parte inicial, que estamos en presencia de un triángulo equilátero. Una vez copiada esta figura, aparecerán las órdenes de trabajo. ¿Cuál es la amplitud del ángulo PNQ? Es la parte A. Parte B. ¿Es NP bisectriz de ángulo MNQ? Vamos a repetirle. Parte A. ¿Cuál es la amplitud del ángulo PNQ? Y parte B, ¿es NP bisectriz de ángulo MNQ?
sabemos que hemos ido aumentando el grado de dificultad en cada uno de los ejercicios, pero no obstante, pensamos que ya estén en condiciones de revisar lo que han hecho. Adelante entonces. Sí, el ángulo PNQ. Necesitamos hallarlo y cómo relacionarlo con alguien conocido. Como decía, explícitamente no aparece ninguna amplitud reflejada, pero sí, si el triángulo, LMN es equilátero, el triángulo equilátero tiene sus 3 lados iguales y sus 3 ángulos iguales. Y como tienen que ser iguales y sumar 180 grados, por supuesto que cualquier ángulo interior al triángulo equilátero LMN tiene como amplitud 60 grados. Entonces, ¿con quién vamos a relacionar de ese triángulo, de sus ángulos interiores, claro, a ese ángulo que queremos encontrar, PNQ? Observen que se da el dato que LM es paralela a NP, pues busquemos ángulos alternos correspondientes y exactamente nos conviene utilizar, digamos, la relación que hay entre PNQ y el ángulo L interior al triángulo. ¿Por qué? Pues porque son correspondientes entre las paralelas LM y NP. ¿Y qué sabemos de los ángulos correspondientes entre paralelas? Que son iguales. Pues así obtenemos la amplitud del ángulo PNQ, que es la misma que la del ángulo L y por tanto 60 grados tiene. ¿Qué otra cosa nos pedían? Analizar si NP es bisectriz del ángulo MNQ. Bien, pues, propiedad de la bisectriz, recuerden, divide al ángulo en 2 partes iguales. Pues de allá para acá, si yo logro comprobar que los ángulos MNP y PNQ tengan la misma amplitud, podemos afirmar que NP es bisectriz. ¿Y cómo hacer eso? PNQ ya lo acabamos de analizar. Nos faltaría el análisis con MNP. Pero MNP y el ángulo M interior al triángulo son alternos y por tanto también tiene como amplitud la misma que la de M, que es 60 grados, como habíamos explicado, porque es interior en el triángulo equilátero. Y si ambas amplitudes, MNP y PNQ, en esos ángulos son iguales, entonces NP es bisectriz. Esas son las reflexiones que debían haber hecho. Ahora, copien en sus libretas, a continuación de haber observado de nuevo las interrogantes, el procedimiento de resolución. Ángulo L igual 60 grados, por ser ángulo interior del triángulo equilátero LMN. Seguidamente, ángulo PNQ igual a ángulo L, por ser correspondientes entre las paralelas LM y NP. Entonces, ángulo PNQ 60 grados. Veamos a continuación cómo obtener la otra parte del ejercicio. Ángulo M igual 60 grados, porque es interior del triángulo equilátero, LMN. Y el ángulo MNP es igual al ángulo M por alternos entre las paralelas LM y NP. Así, el ángulo MNP también mide 60 grados. Y entonces, si el ángulo MNP y el ángulo PNQ son iguales, observen, NP es bisectriz del ángulo MNQ. Rectifiquen todas las justificaciones y relaciones que ahí se han establecido.
Ahora, un último ejercicio que sí no vamos a tener la oportunidad de realizarlo con ustedes, pero sí lo vamos a dejar orientado para que una vez que lo copien detalladamente, muy importante, y que esa figura quede tal y como se expresa en la pantalla que se les va a reflejar allí, que ustedes lo realicen en su estudio independiente y se apoyen, como siempre, en la ayuda de su facilitador. Veamos el ejercicio 4. El triángulo CDE es isósceles de base CE y DM altura relativa a dicha base. Importante recordar que en el triángulo isósceles hay dos lados iguales y por supuesto dos ángulos que son los ángulos de la base que son iguales. Pero además recordar qué sucede con las rectas notables en el triángulo isósceles. De eso ustedes tienen una nota muy bien tomada en la lección sobre rectas notables. Pueden remitirse allí a esa lección donde está muy bien explicado qué sucede con las mediatrices, las alturas, las bisectrices en el caso del ángulo principal del triángulo isósceles, y eso les va a permitir a ustedes poder resolver este ejercicio. Aquí se da la amplitud de uno de los ángulos de la base, C igual a 64 grados. Ya tienen copiada la figura. Observen. Parte A, calcula la amplitud del ángulo principal del triángulo. Parte B, ¿cuál es la amplitud del ángulo MDE? Fundamenta. Fíjense que el ángulo principal del triángulo es el ángulo D. Por supuesto, la relación entre los ángulos interiores del triángulo los van a ayudar mucho para poder determinar la amplitud de ese ángulo principal primeramente. Y después, para lo referido a la parte B, tendrán que tener en cuenta las relaciones existentes en cuanto a las rectas notables del triángulo isósceles. Esperamos que con estos ejercicios hayan podido ejercitar un tanto todas estas propiedades, conceptos que sabemos que son muchos, pero que hemos tratado de integrarlos indistintamente en cada una de las actividades, por lo importante que todas resultan. Lamentablemente, hemos llegado al final de esta lección y bueno, solo nos queda despedirnos. Hasta el próximo encuentro.